Buenos días, muy buenos días. Ayer, con la gracia y el amor de Dios, estuvimos en la Santa Comunión, muy hermosa, sí, muy hermosa. Personalmente me impresioné mucho por todas las presentaciones. Sí, es verdad, todas las presentaciones. A pesar de que no somos especialistas, pero hicimos lo mejor posible ante Dios, sí, con corazón anheloso, que ama a Dios, ama la iglesia, ama a los hermanos. Entonces hicimos con bien, también todo salieron hermoso. Así terminó algunos eventos, eventos. Yo no quiero usar esta palabra, pero me olvidé algo, sí. Algo de eventos de la iglesia del año más grandes. Últimamente, diciembre ya terminó con Santa Comunión, así finalizamos con bien y también podemos preparar año nuevo que viene, 2020, ya 2020. Entonces, con corazón anheloso, con corazón ama a Dios, la iglesia, a los hermanos, vamos a empezar nuevo año, ¿sí? Con este corazón. Muchas gracias por todo, y hoy también, como les dije ayer, vamos a aprender sobre la Navidad. Entonces, con la oración empezamos juntos. Vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos las gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que vivamos la vida cristiana. Hoy los hermanos, las hermanas, así reunimos juntos ante Dios y en Cristo, para que escuchemos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy por cualquier razón, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar San Juan capítulo 1, 14. San Juan 1, 14. San Juan capítulo 1, 14. Busquemos San Juan 1, 14. 1:14, San Juan, si lo tienen, leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otro versículo, San Lucas capítulo 2, versículo 11 al 12. San Lucas capítulo 2, versículo 11 al 12. San Lucas 2,
11 al 12. También, si lo tienen, leamos juntos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, hoy vamos a aprender sobre el significado exacto de la Navidad bíblicamente. Como les dije ayer, bíblicamente vamos a aprender qué es la Navidad. Antes del día de Navidad, ¿sí? 25 de diciembre. ¿Eso verdaderamente nacimiento de Jesucristo o no? Bíblicamente hoy vamos a aprender antes del día de la Navidad. Cada año las personas disfrutan ese día, ¿sí? Disfrutan ese día, hablando con sus bocas que el día de que nació Jesús. Muchas personas dicen así: Jesucristo nació 25 de diciembre. Pero vemos ellos, si vemos la vida de ellos prácticamente, solamente disfrutan las cosas carnales, no sabiendo por qué vino Jesús en la tierra, y no teniendo interés quién es Jesucristo. Sí, ellos hablando con sus bocas y disfrutan ese día 25 de diciembre. Sí, es verdad, ¿no? No tienen interés, nada, quién es Jesucristo. Por lo tanto, hoy vamos a averiguar y aprender sobre el significado de la Navidad. ¿Quién es Jesucristo? Sobre la Navidad. Y sobre su origen con el criterio de la Biblia. Sí. Con la Biblia, sí. Vamos a aprender sobre esto. Primero, vamos a ver sobre el origen de la Navidad. Origen de la Navidad. En aquella época de Roma, las personas se servían mucho a los ídolos. En esta época, sí, muchas personas servían a ídolos. En esa época, las naciones tuvieron la agricultura como una parte importante. Sí, agricultura era muy importante. Por esta razón, muchas personas servían creando dioses relacionados con el clima y la agricultura. Sí, era muy importante agricultura, muchas naciones en esta época. Por eso ellos servían creando dioses relacionados con el clima y la agricultura. Especialmente especialmente los romanos sirvieron al dios del sol. Sol es más importante, ¿no? Para agricultura. Por eso ellos sirvieron al dios del sol. Se llama Mitra, sí. Se llama Mitra. Romanos. Creyendo que el 25 de diciembre era su nacimiento, sí. Era su día de nacimiento. Así creyendo y creó ese dios Mitra por su mano. Entonces, ¿por qué 25 de diciembre? ¿Por qué? Ese día, el día de 25 de diciembre, en que iba creciendo más la influencia del sol, sí. Ese día, esa temporada, influencia del sol más creciendo. Como estuvo relacionado con la temporada de la agricultura. Entonces, las personas lo habrán fijado ese día, sí. Empezando influencia más desde este día, sí. Por eso, ellos lo habrán fijado
ese día es nacimiento de Dios Mitra. Por eso, en el día que iba creciendo más la influencia del sol, por eso. Además, junto con el Dios del sol, le servían al Dios también de la agricultura, sí. Dios del sol, Dios de agricultura. Se llama Saturno, sí, Saturno. Mitra, Saturno. Y también muchos dioses, había muchos dioses. Ellos servían dos principales dioses, ese Dios, Mitra, Saturno. Desde fin de diciembre celebraban una ceremonia del sacrificio para servir a los dioses. Esto es costumbre de los romanos. Mientras tanto, después de Cristo, 313, este año muy importante, ¿no? 313, cuando el emperador Constantino, sabemos, Constantino reconoció oficialmente el cristianismo. Ya sabemos esta historia. Él soñó, en sueño, apareció, ¿cómo se dice? Marca de cruz. Él vio esto y ángeles les dijeron que si pone señal de cruz, sus armas, escudo o bandera, puede ganar la guerra. Entonces, después de este sueño, él puso marca de cruz en escudo y bandera y realmente ganó. Por eso, después de este momento, él era rey, entonces reconoció oficialmente el cristianismo. Pero de repente reconoció así, entonces hasta este momento las personas sirvieron a los ídolos, ¿no? Como Mitra, ¿sí? Saturno, pero de repente ley reconoció oficialmente el cristianismo. Entonces, combinó el cumpleaños de Jesús con el festival del dioses del sol y desde entonces se hizo el fondo de la Navidad. Sí, así mezclando, sí. Se hizo el fondo de la Navidad. Fue declarado oficialmente también el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús en DC 349. Sí. Este año, cuando estuvo el Papa Julio, él oficialmente declaró, 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, Papa Julio, sí, Iglesia Católica. Así declaró oficialmente. Entonces, desde este momento, las personas piensan que 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo. Pero eso no es nada bíblico. No es nada bíblico. Se podría decir como un aniversario hecho de manos humanos, el cual mezclar costumbres paganas con doctrinas católicas, así, totalmente equivocado. Esto se hizo el fondo de la Navidad. Entonces, casi todas las iglesias católicas del siglo V conservaron esta Navidad, sí, siglo V, más o menos. Después de todo, la Navidad es el origen de las costumbres paganas que no están relacionadas con el nacimiento de Jesús. No relacionadas. Nacimiento de Jesús. Navidad se llama Christmas en inglés. Christmas. Sabemos. Christmas. Esto es la palabra compuesta. Conjunto la palabra Christ en inglés. Christ y más. Christ
significa Cristo, Christ, Cristo. Más significa misa, sabemos, misa, ceremonia católica. Así, conjunto la palabra, Christ, misa, más. Entonces, Christmas, Navidad, en español. Por lo tanto, las varias costumbres de Navidad que son comunes hoy en día no empezaron de la iglesia originalmente, sino absorbieron las costumbres paganas. Tenemos que conocer esto, sí. Costumbre paganas. En particular, estas costumbres provienen de las tradiciones agrícolas romanas. Por ejemplo, el árbol de Navidad comenzó cuando los romanos decoraron el abeto con frutos rojos durante el ritual. Sí. Es una costumbre de romanos. Pero poquito más pensemos detalladamente, eso no es bíblico, sí. Ninguna parte de la Biblia explica sobre esto. Una costumbre. Entonces, ¿cuándo es el verdadero nacimiento de Jesús? ¿Cuándo es? Vamos a buscar San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8. San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8, aquí explica sobre nacimiento de Jesús. San Lucas 2, capítulo 2, versículo 4, 8, yo voy a leer. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma religión que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Sí, esto es la escena del nacimiento de Jesús, una escena del nacimiento de Jesús. A través de este versículo podemos entender sobre su nacimiento. Jesús nació así en Belén, dice, en Belén. Pero, pensemos, algo muy cierto es que el nacimiento de Jesús no ha sido el 25 de diciembre, no es diciembre, sí, diciembre. Aquí, en el versículo 8 dice, cuando nació Jesús en Belén, los pastores habían estado guardando las vigilas de la noche sobre su rebaño. Pero, en la zona palestina no pastorean en el invierno. Diciembre es invierno, sí, diciembre es invierno. Es decir, en diciembre, la temporada de invierno no puede considerarse como el nacimiento de Jesús. Sí. Zona, mire. Esto es en caso de hemisferio norte. Sí, hemisferio norte. Aquí, sí, Palestina, hemisferio norte, está hemisferio norte. Aquí, el diciembre es el invierno. Invierno
no pastorear, sí. Pero la Biblia dice pastorear. Por eso, según esto, a través de este contenido podemos entender, este momento no era diciembre, no era invierno. Nacimiento de Jesús no relacionado con invierno. Entonces, vamos a pensar, es una costumbre, ¿sí? Creó los hombres, ¿no? Entonces, a Dios, pensemos, a Dios le agradaría que guardemos la Navidad fijando el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús de manera humana, aunque no esté mencionado el nacimiento de Jesús en la Biblia. Sí. En la Biblia, ninguna parte de la Biblia menciona sobre un tiempo, una fecha de nacimiento de Jesucristo. Sí, no. Pero los hombres crearon esta fecha. 25 de diciembre es nacimiento de Jesucristo, cumpleaños de Jesucristo. Para peruanos muy importante cumpleaños. Entonces, ¿entienden? 25 de diciembre, cumpleaños de Jesús. Entonces, tenemos que celebrar. Pero origen de esta Navidad podemos entender a través de la Biblia. Eso no es nacimiento de Jesucristo. Entonces, Dios no se alegra cuando se agrega o restar algo a la Biblia. Sí. Solamente con la Biblia, contenido de la Biblia, tenemos que entender, tenemos que explicar sobre las cosas, ¿no? Aquí vamos a buscar San Marcos capítulo 7, San Marcos capítulo 7, versículo 5 al 9. San Marcos capítulo 7, versículo 5 al 9. Yo voy a leer. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí menciona algunas frases, la tradición de los ancianos, doctrinas, mandamientos de hombres, también vuestras tradición. Sí, así menciona. En la época de Jesús, en la época de Jesús, el pueblo de Israel tenía la tradición de los ancianos. Sí, por eso así dice la Biblia, tradición de los ancianos. Sí, tradición del hombre, ¿no? No era la palabra pura de Dios. No es la palabra pura, pero ellos mencionaban, ellos guardaban, sí, mandamiento del hombre, tradición de los ancianos. No era la palabra pura de Dios, sino incluía muchas cosas que se agregaron
o restaron de la palabra de Dios. Sí. Eso podría decir como rituales y tradiciones establecidos por la gente. Los israelíes lo pusieron por encima de la palabra de Dios, muy lamentablemente. Jesús lo llamaba como doctrinas, mandamientos de hombres, la tradición de los hombres y vuestras tradición. ¿Por qué dijo así? Porque había estas cosas. Sí. Los israelitas, para guardar esa tradición, finalmente dejaron el mandato de Dios, dejaron la palabra de Dios. Por eso, los reprendió Jesús muy fuertemente, sí, en esta época. Pero pensemos, nuestra época también, sí, puede ser. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Apocalipsis 22, 18 al 19, dos versículos yo voy a leer. Primero, Primera de Corintios 4, 6, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Apocalipsis 22 también dice sobre esto. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia explica así. La Biblia dice muy claramente que no añada ni quite algo de la Biblia, algo de la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas personas hicieron esto. Sí. En la época de Roma, en nuestra época también. Sí. La Biblia muy claramente advierte esto. Y muchas cosas dadas en forma de sombra en el Antiguo Testamento, como se han completado por medio de Jesús, no era importante guardar algo más, sino es importante tener una correcta relación recibiendo la salvación por medio del Evangelio que ha sido perfeccionado por Cristo. Esto es más importante, ¿no? Significado verdadero, sí, significado verdadero del Evangelio y recibieron la salvación. Es más importante, sino ni guardar algo de costumbre, ¿no? Por eso la Biblia dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11, aquí dice así: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La Biblia dice así. Vamos a buscar
Colosenses capítulo 2. Aquí, Colosenses 2, versículo 16, 17. Este versículo leamos juntos. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí la Biblia explica muy claramente, ¿no? Sí. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿Guardar algunas fiestas, algunos días? Aquí dice, son sombras, ¿no? Una sombra de lo que ha de venir, dice. Sombra no es verdad, ¿sí? Existe sombra, significa existe verdadero, ¿sí? Existe una verdad. Por eso, no tenemos que mirar solamente sombra, ¿sí? Tenemos que mirar, tenemos que agarrar la verdad. Entonces, la Biblia explica muy detalladamente sobre esto. Guardar la ley del sacrificio era muy importante y es estricto para los israelitas en la época del Antiguo Testamento. Porque Dios mandó a ellos para guardar, ¿sí?, sacrificio. Pero antes de dar este mandamiento, Dios explicó muy detalladamente sobre el significado, ¿sí?, de este sacrificio. Esto es una sombra de Jesucristo, sombra de bienes venideros. Explicó, pero ellos guardaban muy fervorosamente, ¿sí?, fielmente. Guardar la ley del sacrificio era muy importante y estricto para los israelitas en la época del Antiguo Testamento. Pero lo más importante es conocer el significado verdadero, significado exacto de este sacrificio antes que guardarlo, ¿sí? Antes de que guardarlo. Lo más importante es conocer significado exacto. Por eso aquí dice Hebreos 10, busquemos. En el seminario de la Biblia, último día, siempre buscando, ¿sí?, este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La Biblia explica muy claramente, ¿sí? Aquí dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Bienes venideros. Como este versículo. Los israelitas tenían que saber este sacrificio es solamente una sombra de bienes venideros. Bienes venideros es verdadero, ¿sí? Es una sombra, sacrificio. O sea, el sacrificio del Antiguo Testamento no es verdadero, ¿sí? Pero ellos se olvidaron, muy lamentablemente, se olvidaron el significado verdadero de este sacrificio. ¿Por qué? Porque hacían esto repetidamente, cada año, sí, repetidamente cada año, sí. Por eso solamente habían hecho esto como un evento anual, sí, sin conocimiento del significado verdadero, como un evento anual. Ellos habían hecho esto. Por lo tanto, la Biblia nos advierte que
evitemos este error sobre la ley, porque hasta ahora también tenemos este aspecto. Sí, hay muchas personas como un evento. Las personas prefieren que enfocarse en las cosas visibles, los cuales puede tocar, puede ver, puede sentirse, más que descubrir la verdad y comprender el significado verdadero de la salvación. Sí. Más le gusta tocar, ver, sentirse, más que descubrir la verdad y comprender el significado verdadero de la salvación a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Esto es el temperamento malo del hombre. Sí, tenemos este temperamento. Muchas personas, todas las personas. Por eso, muchas personas habían siguiendo a Jesús, mirando los milagros, solamente mirando los milagros de Él, solamente teniendo mucho interés por su bendición carnal, sí, por su bendición carnal, o algo de curiosidad, sí, algo de curiosidad. Eso era una esperanza carnal, podemos decir así, una esperanza carnal. Ninguna relación con espíritu, con su salvación, solamente curiosidad, solamente interés del milagro, bendición del carnal, bendición carnal. Por eso siguieron con esta razón, con este propósito, siguieron a Jesús. Pero cuando Jesús habló sobre la vida eterna y el espíritu, ellos todos salieron de ahí. Ellos no querían escuchar algo aburrido o metafísico. Sí. Esto es temperamento del hombre. Tenemos este temperamento. Sus intereses eran solamente las cosas carnales, también visibles. Sí, las personas tienen este temperamento, este carácter. En nuestra época también tenemos como este aspecto de ellos, del Antiguo Testamento, sí, época de Jesús también. Lo que tienen interés las personas no es el verdadero significado de la salvación, sino solamente la bendición carnal o algunos resultados visibles de la religión. Sí. Muchas personas tienen estas cosas, tienen interés para estas cosas. Por eso, lo que no entendieron el significado verdadero de la salvación, o sea, los que no salvos piensan que lo más importante es una apariencia, secta y forma de la iglesia, ni la enseñanza verdadera de la salvación a través de la Biblia. Muchas personas tienen interés sobre estas cosas, solamente apariencia, secta, forma de la iglesia. Entonces, las personas más les gusta que pregunten como esta pregunta, diciendo así: ¿usted qué iglesia asiste? ¿Qué iglesia? Yo muchas veces escuchaba, sí, ¿qué iglesia? Yo soy pastor, ¿qué iglesia? Así me pregunta, ¿qué iglesia asiste? ¿Guarda el ayuno? ¿Sí? Su iglesia permite que la mujer se vista el pantalón. Tienen interés mucho sobre estas cosas. Más que pregunté, ¿usted recibió la salvación? Ninguna persona me preguntó esto. ¿Usted? Sí, ¿recibió la salvación? ¿Tiene la fe verdadera? ¿Puede ir al cielo? ¿Cuál es más importante? ¿Guardar ayuno o recibir la salvación? ¿Sí? ¿Vestirse pantalón, falda o recibir la salvación? Por eso, tan lamentable,
Si pensemos un poquito más seriamente, podemos reconocer conscientemente que estas preguntas, que iglesia, sobre ayuno, sobre pantalón, sobre falda, no tienen ninguna relación con la salvación directamente. Sí. Estas cosas son indirectas, no tiene relacionado con salvación. Sí, pero muchas personas tienen interés solamente en estas cosas. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes? Las verdades, ¿sí? Las verdades que ciertamente tenemos que saber a través de la Biblia son como estas cosas, ¿sí? Hacer ayuno o no, vestirse la falda o no, en qué secta de la iglesia permanecer, más importante, de verdad, estas cosas más importantes que la salvación. ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene entre estas cosas y la salvación? Nada, sí. Pero solamente preguntan esto, sí, solamente. Nadie me pregunta, ¿usted recibió la salvación? ¿Cuál es la salvación? ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio? Primeramente, ¿qué iglesia? Sí, ¿qué iglesia? ¿Ayuno? ¿Sí? Tan lamentable, ¿no? Si uno reciba la salvación exactamente, sí, reciba la salvación exactamente a través de la Biblia, a través del evangelio, escuchando correcto evangelio, verdaderamente, podrá entender muy claramente, muy adecuadamente, muy naturalmente sobre estas preguntas. Sí. La Biblia explica muy claramente sobre ayuno, sobre secta. Estas cosas son indirectas, pero primeramente tenemos que recibir la salvación. Lo más importante es la salvación. Lo más importante no es que definir en qué iglesia asiste, sino predicar el correcto evangelio a través de la Biblia. Su iglesia predica el evangelio correctamente a través de la Biblia o no. Es más importante. Su iglesia permite a la mujer vestirse el pantalón. Personalmente, no. Es muy raro, sí, muy raro. Pero muy lamentablemente muchas personas tienen solamente estas cosas, tienen interés solamente estas cosas. Entonces, tan lamentable. Lo más importante es la salvación. La vida cristiana no es una forma mecánica o algo de ceremonia religiosa. No es ceremonia religiosa. La vida cristiana, no debería olvidar esto. ¿Sí? La vida cristiana es nuestra vida misma. ¿Sí? Somos cristianos entonces. Asistir en domingo, miércoles, viene en la iglesia, eso no es una ceremonia. La vida misma, de cristiano. A Dios no le agrada la forma sin vida. No, una forma sin vida. Isaías capítulo 1, versículo 10. Aquí explica una escena sobre esto. Isaías 1, 10 al 14, yo voy a leer. Príncipes de Sodoma. ¿Qué pronunciación como Sodoma o Sodoma? ¿Cómo? Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, entonces, Gomorra, ¿sí? Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. En incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Entiende? ¿Sí? Esta escena, ¿sí? En la época del profeta Isaías, los israelitas por fuera se reúnan en el Congreso y daban sacrificio a Dios por fuera, sí. Pero ellos no dieron sus corazón a Dios. Aparentemente, sí, se reúnan en el Congreso y daban sacrificio a Dios, pero sus corazones no dieron sus corazones a Dios y no pudieron recibir la vida de Dios. Sí. Ninguna relación con la vida. Ellos se reúnan, ¿sí?, y daban sacrificios a Dios. Entonces, Dios reprendiéndolos y diciendo, dice aquí, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí versículo 13 dice. Este aspecto no adecuado. Y está diciendo también, me son gravosas, dice, Sí. En esta época también estaban teniendo este aspecto, pero hasta ahora a Dios no le agrada que las personas que ni siquiera recibieron la salvación, recibieron la vida de Él, los que no dan corazón a Dios, celebren el nacimiento de Jesús, creando la Navidad de manera humana. Sí. Eso no es nacimiento de Jesucristo. Ninguna relación tiene. Sí. Este día, 25 de diciembre. Y en ese día ocurren más accidentes. Sí, ocurren más accidentes y crímenes. Sí, más. Se puede decir que el día cuando más se cae por los placeres carnales. Sí. Las personas cantan noche de paz, noche de amor, pero realmente noche de pecado, noche de tentación. Es verdad, actualmente. Sí. Así podemos cantar actualmente, mirando, sí, estas cosas. Es muy adecuado. Noche de pecado, noche de tentación. Más adecuado. Si miremos alrededor de nosotros, podríamos entender muy fácilmente sobre esto. Sí, muy adecuado. En el tiempo de Navidad, las personas que no tienen ninguna relación con Dios, más se excitan y preparan muchas cosas para disfrutar su deseo carnalmente. Sí, mire, ayer también yo vi, pasando aquí una zona de discoteca, ¿sí? ¡Wow! Disfrutaron mucho, ¿sí?, carnalmente. Ay, ellos no tienen ninguna relación
con Dios. Entonces, de verdad podemos descubrir Jesucristo, ¿no?, en el aspecto de ellos que disfrutan esta Navidad en la discoteca, ¿sí? Podemos descubrir a Jesucristo en ellos, pero ellos celebran ese día. Nacimiento de Jesucristo. Nació Jesús. Totalmente contradictorio, ¿no? Es un error definitivamente equivocado. Disfrutar de los placeres carnales, felicitando el nacimiento de Jesús solo por la boca, los que no tienen nada del interés de quién es Jesús y de por qué vino a esta tierra Jesús. Ellos ni siquiera saben por qué vino Jesús, ni siquiera saben. Cuando Jesús, ¿quién es Dios? Jesús es Dios. Cuando Jesús, Él, que ha creado todos los cielos y la tierra, sí, Él es Dios, vino a este mundo. Dios vino a este mundo en forma del hombre, es Jesucristo, vino a este mundo. No le ha preparado ni una habitación. Pensemos esta escena. Dios vino a esta tierra, este mundo, pero no le ha preparado ni una habitación. Sí. Sabemos esta historia. Por eso, Él nació en un establo y su cama tuvo que ser el pesebre de los animales. Es esta escena, sí. Él es Dios, pero así nació. Cuando los que ni siquiera estén sirviendo a Dios en su corazón, felicitarán el nacimiento de Él, realmente, al momento de recibir la salvación por medio de Jesús, Él entra en el espíritu de esa persona, sí. Dios entró en mí, sí, en esa persona. Algunos recibieron la salvación. Cuando recibió la salvación, Dios entró a él, como vino a este mundo, ¿sí? Cuando los que ni siquiera estén sirviendo a Dios en su corazón, felicitando el nacimiento de Él, Dios les estaría diciendo a ellos que lo acepten primeramente con su corazón. Sí, esto es lo que tenemos que hacer primeramente. En la Biblia ya estaba profetizado que ha de nacer ese Jesucristo en esta tierra para la salvación de la humanidad. Las personas primero tienen que saber esto. Sí, esto es el propósito de venida de Jesús. Tienen que comprender y saber primero que ese Jesucristo es mi Salvador. Él vino a esta tierra para salvar a los pecadores, a las personas. Aquí yo voy a leer Isaías 7:14, Isaías 9:6-7, Micas 5:2. Yo voy a leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Micas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muchos versículos dice sobre esto. Estos versículos son sobre Mesías, sobre Jesucristo, ¿sí? Sobre Mesías, Jesucristo. Estas palabras profetizadas, sí, Antiguo Testamento, profetizadas cientos de años antes de que Jesús viniera a este mundo, viniera a la tierra, se cumplieron realmente. Y conforme a la palabra de la Biblia, se solucionó el problema del pecado de la humanidad y completó la salvación. Así, todo cumplió, cumplió. El hombre primero, por eso, el hombre primero debería aceptar a ese Jesucristo, quien vino según la Biblia como mi Salvador. A través de la Biblia tenemos que recibir la salvación, primeramente. Sí, por eso Dios nos dio la Biblia, palabra de Dios, para que sepa, ¿sí? Esta verdad, la salvación. Esto es el propósito de venida de Jesús. Jesús vino a esta tierra para salvar las personas. Y ese Jesucristo es quien el verbo fue hecho carne y vino. Estos versículos también sabemos, ¿no? San Juan 1, versículo 1, también San Juan 1, versículo 14, dos versículos, busquemos. San Juan 1 y versículo 14, dos versículos. Si lo tienen, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tan importante, ¿sí? Estos versículos son importantes. Según esta palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra es Dios. Sí, podemos entender así. La palabra es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y vino entre nosotros es Jesucristo. Sí, Jesucristo. San Mateo capítulo 1, versículo 21 también. San Mateo 1, versículo 1 a 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. También, si lo tienen, leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí explica muy bien, muy claramente sobre el propósito de venida de Jesús. Él salvará a su pueblo. Esto es el propósito. Por eso vino Jesús en la tierra. Dios vino en forma del hombre. Es Jesucristo. Dentro de esta palabra se manifiesta cuánto amó Dios al ser humano. Sí. Dios vino a esta tierra en forma del hombre para salvar a nosotros. Esto es el amor, ¿sí?
verdaderamente vino a esta tierra. Tenemos que conocer este propósito, ¿sí? Este significado verdadero de venida de Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito por cual vino Jesús a esta tierra, a este mundo? Primero, vino para enriquecernos en fe, ¿sí? Salvación, ¿sí? Pues para salvarnos, siendo el Cordero de la redención. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios. Aprenderemos el propósito de venida de Jesús. Primero, vino para enriquecernos en fe, ¿sí? Enriquecernos en fe, siendo Cordero de la redención. Aquí, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9, si lo tienen, leamos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Aquí la frase se hizo pobre se refiere así: nació en el establo de los animales, Jesucristo, y se acostó en el pesebre y hasta morir en la cruz final se humilló. Sí, Jesucristo así murió. San Juan 19:17 dice que Él tomó su propia cruz para salvar a nosotros. Por eso se hizo pobre. Él es Dios, pero se hizo pobre. La frase para que vosotros fueseis enriquecidos, esto es el propósito, ¿sí? Se refiere así: enriquecerse en fe significa la salvación. Para salvar a nosotros, Él murió en la cruz. Él nació en el establo de los animales. Vino así para salvarnos, para enriquecerse en fe. Jesús vino al mundo para darnos el verdadero enriquecimiento, ¿sí? Y gloria a nosotros. Esto es la salvación. Esto es el propósito, ¿sí? También aquí muchos versículos explican sobre propósito de venida de Jesús. Yo voy a leer. Primera de San Juan 4, 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Efesios 1, 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. San Juan 3:16, este versículo leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Sí, así cuando busquemos muchas partes de la Biblia podemos entender exactamente el propósito de venida de Jesús. Así Dios siempre nos da su bendición. Esto es también propósito. Siempre nos da su bendición, gracia y la vida eterna.
De tal manera amó Dios al mundo. Eso es su amor hacia mí también, hacia mí personalmente. Él amó, Él ama a mí. Segundo, Jesús vino en el mundo para morar con nosotros. Aquí San Mateo capítulo 1, 23, San Juan 14, 20, dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Continuamente, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí también explica muy bien. Dios siempre quiere morar con nosotros. Con este propósito vino Jesús en la tierra también, sí, para salvarnos y para morar con nosotros. Es verdad. Muchas partes de la Biblia testifica sobre este propósito de la venida de Jesús en la tierra. Tenemos que conocer primeramente esto, ¿sí? Ni guardar algo de costumbre, algo de evento, ¿no? Tercero, y también Jesús vino en forma del ser humano como un gusano, ¿sí? Como un gusano e insecto, para que el hombre sea como Dios, tan maravilloso, ¿sí? Tan precioso como Dios. Por eso vino Dios, un ser humano, como un gusano e insecto. Aquí los versículos, yo voy a leer. Primera de San Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, sí, como Dios. Hebreos 2, 6, 7 dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Filipenses 2, versículos 6 al 8 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas partes de la Biblia explican, ¿no? Así Dios, por medio de la carne de Jesús, cumplió la promesa de Dios. Palabra Emmanuel significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, es verdad. El cielo es un lugar donde viviremos eternamente con Dios. Y, muy lamentablemente, el infierno es un lugar donde se despide de Dios eternamente. Sí. Lugar cielo, lugar infierno, totalmente diferente. Existencia de Dios. Apocalipsis 21, 3 al 4, aquí dice así: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él jugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tan precioso, ¿no? Esto es la escena del cielo, la escena del cielo. El versículo 3, la frase Dios con, ¿sí? Usa la palabra con. Insistió hasta 3 veces. Realmente estaremos juntos, Dios con nosotros. Lo que vino esta tierra para salvar a nosotros con su gran amor y para permanecer para siempre con nosotros es Jesucristo, quien es Dios mismo que vino en la forma del hombre. Ese Jesús realmente vino a esta tierra y cumplió todo este propósito. Nosotros recibimos la salvación escuchando y creyendo esta verdad a través de la Biblia. O sea, recibimos la eterna bendición, la eterna bendición. El día que vino Jesús a esta tierra no es el día de 25 de diciembre, ¿sí? No es 25 de diciembre, pero lo vino Él, este mundo, es la verdad, muy cierta, verdaderamente vino esta tierra, pero no 25 de diciembre. Por lo tanto, lo más importante es recibir la salvación, entendiendo exactamente por qué vino Jesús en la tierra. Esto es la salvación. Más que poner un significado a esa fecha, 25 de diciembre, la cual no tiene ningún sentido nada bíblicamente, ¿no? Entonces, de un sentido verdadero, ¿qué día debería ser la Navidad para mí? Sí, como siendo los cristianos, ¿qué día debería ser Navidad para mí? Se podría decir que ha sido un día de la salvación, recibiendo a Dios, creyendo como mi Salvador. Aquí 2 versículos, miremos en la pantalla, San Juan 1:12, 1 Corintios 6:17, 2 versículos, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, ese día debería ser un tiempo de reflexionar una vez más el significado de mi salvación, sí, mi salvación. Recapacitando frente a qué destino puede recibir la salvación. Hay que recordar ese amor tan asombroso y gracia que el Señor me ha dado. Aquí también, Efesios 2:5, versículo 8, yo voy a leer. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, don de Dios. Recibimos don de Dios. Sería bueno que sea un tiempo de orar poniendo en su corazón ser un cristiano quien pueda vivir mereciendo esa gracia. Por último, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Él. Sí, es muy importante. Por lo tanto, en cada año, cuando se acerca esta fecha, 25 de diciembre, en lugar de pasar tiempo
siguiendo el gozo carnal, sería importante por lo menos volver a reflexionar el significado verdadero de Navidad, ¿sí? Bíblicamente. Si no conocieron bien sobre Navidad hasta ahora, por medio de esta hora, hay que recapacitar, porque vino Jesús a esta tierra. ¿Y qué relación tiene esto conmigo? Y proponer en su corazón para poder llevar correctamente la vida cristiana. Esto es significado verdadero de la Navidad. Entonces no se olviden y vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente. Vamos a orar para iniciar, para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos crecer bien en la palabra y en la iglesia. Y ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y sabiamente para tu gloria. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos